En esta charla hablaremos sobre la fisiología reproductiva masculina. La reproducción masculina entonces está integrada por un sistema conformado por el hipotálamo, la hipófisis y los testículos del sistema nervioso central, donde existen interacciones de señales hormonales y nerviosas y funciones integradas. El testículo tiene como función producir y liberar células germinales, lo que llamamos espermatogénesis, que se realizan en los túbulos seminíferos. También otra función es la de sintetizar hormonas esteroideas en las esteroidogénesis y hormonas pépticas en las células de Leydig. Ambas funciones están reguladas por el sistema hipotálamo-hipófisis anterior. Hablemos un poco sobre el testículo. El testículo está suspendido por el escroto y necesita mantener una temperatura normal que por lo general está 2 a 3 centímetros por debajo de la temperatura corporal. El escroto tiene un papel muy importante en esta regulación térmica. A través del músculo del escroto, que es el darto, regula la distancia entre la ingle y el testículo, lo que permite mantener esa temperatura, esa diferencia de temperatura. Cuando hace frío se contrae para acercar a la ingle y aumentar la temperatura. En cambio, cuando hace calor se relaja y aleja el testículo de la ingle, como decíamos, para regular la temperatura. El testículo tiene una forma ovoide de 4 a 5 centímetros formado por un parénquima rodeado de una cápsula. Se divide en unos 300 lóbulos y cada lóbulo tiene entre 1 a 4 túbulos seminíferos. Los seminíferos están formados por un epitelio poliestratificado de 4 a 8 filas de células. Las células que conforman el túbulo seminífero son las células de Sertoli y las células germinales. Estas células germinales a su vez están en distintos estados madurativos. Los espermatozoides son entonces liberados a la luz del túbulo con un líquido acuoso, que este líquido proviene segregado por los túbulos que lo transportan hasta el epididimo. En esta lámina entonces podemos ver a las células que conforman los túbulos seminíferos. Por un lado le tenemos a las células Sertoli y por la célula de Sertoli, y por el otro lado le tenemos a las células germinales en diferentes estados madurativos. Nuevamente en esta microfotografía podemos ver las células de Sertoli y las células germinales en diferentes estados madurativos. Siguiendo con la estructura funcional del testículo, tenemos después al tejido intersticial, que corresponde al 15% del volumen testicular. Dentro de este tejido se encuentran los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, pequeños nervios no mielinizados. Además contienen ciertas células como la de Leydig, los fibroblastos, los macrófagos y las células cebadas. Vemos entonces en esta microfotografía el tejido fibroso, los vasos sanguíneos, las células de Leydig. Siguiendo entonces con la descripción de la estructura funcional, tenemos el sistema de conductos. Hablaremos ahora del epidídimo. El epidídimo está conectado a la red testicular a través de los conductos eferentes, cuyos números son de 5 a 6. Son cortos y terminan a nivel del epidídimo. El epidídimo tiene un segmento inicial y medio que intervienen en la maduración de los espermatozoides. Un segmento terminal que funciona como un almacén de espermatozoides hasta que estén bien maduros y se produzca la eyaculación. Continuando entonces con el sistema de conductos, vamos a hablar del conducto deferente y el conducto eyaculador. El conducto deferente
Se inicia en el borde posterior del testículo, tiene una longitud de 25 centímetros, va ascendiendo, entra en la cavidad pélvica por el conducto inguinal y desemboca con el conducto eyaculador. El conducto eyaculador se inicia en las vesículas seminales y se inicia en la unión del deferente con la vesícula seminal y va a atravesar la próstata desembocando en la uretra. Hablemos ahora de los órganos accesorios. Entre los órganos accesorios tenemos a la vesícula seminal. Las vesículas seminales son estructuras glandulares que bajo la acción de los andrógenos secretan líquidos alcalinos y viscosos, que principalmente entre sus contenidos se pueden citar a la fructosa y otros nutrientes, prostaglandinas y fibrinógenos. Representa aproximadamente el 60% del volumen eyaculado. La próstata es una glándula cuyo conducto desemboca en la uretra prostática. Sus productos representan aproximadamente 20% del volumen eyaculado. Es andrógeno dependiente, sus productos son ricos en fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, calcio, ácido cítrico, colesterol, una enzima coagulante y profibrinolicisina, que es un fibrinógeno, un coágulo débil. Siguiendo con los órganos accesorios, le tenemos a las glándulas bulbouretrales, llamadas también glándulas de Cooper, que secretan un líquido alcalino mucoide que tiene como función lubricar la pared uretral justo antes de que llegue el eyaculado. Después le tenemos al pene, que es el órgano genital masculino externo, eréctil y muy vascularizado. Su función es permitir el depósito de los espermatozoides en el conducto vaginal femenino. Hablemos de la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Es la secuencia de acontecimientos citológicos donde las espermatogonias se transforman en células maduras llamadas espermatozoides. Este proceso se va a iniciar en la pubertad y se mantiene durante toda la vida con una ligera disminución de la actividad en la vejez. La duración en promedio de la espermatogénesis es de 74 días. 64 días le pertenecen al testículo y 10 días al epidídimo. En ese lapso de tiempo el espermatozoide adquiere movilidad independiente y las enzimas necesarias para la penetración en el ovocito. La espermatogénesis podemos dividirlo en fases. Una primera fase, que es la fase de replicación celular o mitosis. La segunda fase, que es la división reduccional o meiosis. Y la tercera fase, que es la de diferenciación celular o espermiogénesis. Entonces vemos la primera fase de la espermatogénesis, que se denomina replicación celular o mitosis. En ella se produce una proliferación por mitosis de la espermatogonia, cuyo objetivo es obtener espermatocitos primarios y mantener el número de espermatogonias. Tiene una evolución unidireccional e irreversible, dando lugar a espermatogonias en distintos estadios madurativos, A clara, A oscura y B. La segunda fase, o de división reduccional o meiosis, sucede cuando la espermatogonia entra en meiosis, denominándose espermatocito primario. La división reduccional o meiosis, primera división meiótica, los espermatocitos primarios con un número diploide de cromosomas dan lugar a dos espermatocitos secundarios con un número haploide, uno con el cromosoma sexual X y el otro con el cromosoma sexual Y. En la segunda división meiótica, los espermatocitos secundarios dan lugar a cuatro espermátides, pequeñas, redondeadas e indiferenciadas, localizadas cerca de la luz tubular. La tercera fase, denominada diferenciación celular o espermiogénesis. En esta fase ya no se producen divisiones, sino más bien cambios nucleares y citoplasmáticos. Conducen a la transformación de una célula
convencional a un espermatozoide completamente diferenciado con una estructura flagelar. Los cambios que suceden en esta fase, en esta tercera fase, son los siguientes. Hay una condensación y elongación del núcleo que se dirige hacia la periferia, formación del acrosoma con fusión del aparato de Golgi, formación del flagelo y pérdida del citoplasma. Entonces podemos ver los cambios que va sucediendo para la maduración del espermatozoide. Por un lado, como habíamos dicho, elongación y el empuje del núcleo hacia la periferia, formación del acrosoma, posteriormente formación del flagelo y pérdida del citoplasma finalmente. La otra célula que se encuentra en los túbulos seminíferos, habíamos dicho que son las células de Sertoli. Están situadas, como habíamos dicho, en el epitelio seminífero. Van a suministrar el soporte físico nutricional para la maduración de las células germinales. Entre los productos que producen están el lactato, que es el sustrato metabólico utilizado por las células germinales. Están involucradas en la regulación de la espermatogénesis, mantienen la barrera hematotesticular creando un lugar inmunológicamente privilegiado que suministrando un microambiente adecuado para el desarrollo de la espermatogénesis. Además tienen funciones tipo fagocítica que eliminan a las células germinales dañadas y a los cuerpos residuales. De Sertoli secretan una variedad de productos, entre ellas tenemos la proteína transportadora de andrógeno, que tiene una alta afinidad para unir la testosterona y su forma activa, la dihidrotestosterona. Mantiene en el testículo y en el epididimo grandes concentraciones de andrógenos necesarias, estos para la maduración del espermatozoide. Los andrógenos sintetizados en las células de Leyden se transforman en estrógeno, que son necesarias para la estimulación de la espermatogénesis. Otras sustancias secretadas por las células de Sertoli son las inhibinas, que inhiben la secreción de la hormona folículo estimulante por la hipófisis anterior. Otras sustancias producidas por las células Sertoli están la activina, la transferrina testicular, también sintetizan un mitógeno, que es el factor de crecimiento de los túbulos seminíferos, que regula la proliferación germinal. Entonces vemos en estas diapositivas que las células de Sertoli son tipo sostenes las células germinales. Gracias a sus uniones estrechas con las otras células de Sertoli, crean un microclima donde se van a desarrollar estas células germinales. Tienen receptores para la hormona folículo estimulante y esos receptores permiten la formación de muchas sustancias, entre ellas intermediarios energéticos como el lactato, la transferrina, la ceruloplasmina, que son utilizadas por las células germinales para su metabolismo. También tienen proteínas transportadoras o producen proteínas transportadoras de la testosterona, que sirven para transportar hasta las células germinales la testosterona y su derivado, la dihidrotestosterona. Papel del epidídimo en la espermatogénesis. En la cabeza del epidídimo, los espermatozoides no son móviles, sino que van madurando hasta llegar a la cola. Ahí se vuelven móviles y capaces de reconocer y fertilizar el óvulo. La supervivencia y el proceso de maduración de los espermatozoides dependen de unas proteínas que son secretadas en la cabeza del epidídimo sobre todo. Estas proteínas se unen a receptores específicos en la membrana de la cabeza del espermatozoide. Esteroidogénesis. Las células de Leydig son las encargadas de sintetizar los andrógenos y pequeñas cantidades de estrógenos. Los andrógenos, que son las hormonas esteroideas que estimulan el crecimiento del tracto reproductor masculino. El testículo es el lugar donde se van a sintetizar. Están representadas en su mayor parte por la testosterona, un 95%, que es el andrógeno testicular. También se producen la dihidrotestosterona
testosterona y la androstenediona. Su síntesis proviene a partir del colesterol, que sintetizado a partir de la acetilcoenzima A, que se obtiene del plasma a partir de los ésteres del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad o LDL. La síntesis androgénica, su mecanismo principal es la conversión del colesterol, que es un esterol con 27 carbonos, a testosterona, que es un esterol con 19 carbonos. Se inicia cuando los sustratos proveídos por las lipoproteínas que van a dar la acetilcoenzima para posteriormente transformarse en colesterol. Y el colesterol se produce una primera ruptura de sus cadenas laterales, transformándose en esteroles con carbonos 21, denominados pregnenolona. Posteriormente, esta pregnenolona vuelve a sufrir rupturas en sus cadenas laterales, formándose androstenediol, que presentan 19 carbonos. Y finalmente se produce la reducción del androstenediol a testosterona. Los pasos descritos en la diapositiva anterior suceden en el interior de la célula del Leydig y entran en juego el microsoma por un lado y la mitocondria. El colesterol disponible para esta transformación proviene, como habíamos dicho, la mayor parte proviene del colesterol sanguíneo y una parte a partir del acetato, que entra primero en el microsoma, donde va a sufrir una biosíntesis para formar colesterol, y este colesterol posteriormente entra dentro de la mitocondria, donde van a sufrir las rupturas de enlace para formar la pregnenolona. Aquí actúa una enzima, una proteína, que es la proteína STAR, que va a permitir el pasaje nuevamente de la pregnenolona hacia el microsoma para seguir la transformación del colesterol, de la pregnenolona hasta su producto final, que sería la testosterona. El transporte de la testosterona en un 95% es realizado a través de proteínas, de ellos 30-40% a la albúmina y en un 60-70% en una globulina, que son las proteínas transportadoras de las hormonas sexuales. Aumentan la concentración el estrógeno, las hormonas tiroideas, y disminuyen su concentración los andrógenos, las prolactinas, hormona de crecimiento y glucocorticoides. El catabolismo de la testosterona ocurre principalmente en el hígado por oxidorreducción y conjugación con sulfato y glucuronato, y la excreción se realiza a través de los riñones. Acciones de los andrógenos. En la vida fetal, la esteroidogénesis a partir de la séptima semana produce la diferenciación del sistema nervioso central y el tracto reproductor masculino. Está controlada por la hormona placentaria, la gonadotrofina coriónica. En la pubertad estimula el desarrollo y la maduración del aparato reproductor y de las estructuras sexuales accesorias. En forma indirecta, a través de las células de Sertoli, establece y mantiene y restaura la espermatogénesis. También controla la aparición de los caracteres sexuales secundarios, como el alargamiento de la laringe y el engrosamiento de las cuerdas vocales. Estimulan el crecimiento del vello corporal en la cara, en el pubis, en la axila y en la parte anterior del tórax. También es la responsable de la calvicie. Siguiendo entonces con las acciones de los andrógenos, en la piel aumentan su espesor y la resistencia de los tejidos subcutáneos. También aumenta la actividad de las glándulas sebáceas. Son responsables de la aparición del acné en la adolescencia. A nivel del sistema nervioso central, regulan la conducta sexual, estimulando la potencia sexual y la libido. Y sobre el complejo hipotálamo hipoficiario, regula la liberación de las gonadotropinas, la prolactina y la hormona de crecimiento. Tienen acción anabólica, aumentando la síntesis de proteínas en los músculos y huesos. En los músculos, los receptores de los andrógenos en la pubertad produce sobre todo un aumento de la masa muscular, esquelética y cardíaca.
los huesos aumentan o incrementan el espesor de los huesos y de su contenido calcio. En el riñón estimulan la producción de eritropoyetina, que en la pubertad aumenta el nivel de la hemoglobina. ¿Cuál es el mecanismo de acción o cómo es el mecanismo de acción de los andrógenos? Actúan por medio de receptores intracelulares específicos, se introducen a las células por difusión simple, se unen a los receptores androgénicos en el núcleo para formar el complejo hormona-receptor activo. Este complejo se une a secuencias reguladoras del ADN, afectando la transcripción del ARN mensajero, y esto lleva a la producción de proteínas con una respuesta biológica específica. Vemos entonces cómo actúan los andrógenos. Entran en las células por difusión simple, se unen a un receptor específico del andrógeno, formando el complejo receptor andrógeno que atraviesan el núcleo gracias a estos receptores, uniéndose a secuencias del ADN para actuar sobre el ARN mensajero y originar el producto así específico. ¿Cuáles son las funciones de la hormona folículo estimulante y luteinizante en el hombre? Sabemos que en el ovario la folículo estimulante produce el desarrollo y la maduración folicular en la ovulación, igual que la luteinizante, que tiene un control de la función lútea. En el testículo, la folículo estimulante produce un control de la espermatogénesis, mientras que la luteinizante incrementa la esteroidogénesis. El eje hipotálamo, hipófisis y las células de Leydig. La hormona luteinizante, que es secretada por la hipófisis anterior, incrementa la esteroidogénesis en la célula de Leydig. La secreción de la hormona luteinizante está regulada por la hormona liberadora de gonadotrofina secretada por el hipotálamo. O sea que el hipotálamo secreta la hormona reguladora de gonadotrofina y que le estimula la hipófisis para secretar la hormona luteinizante y la folícula estimulante, que van a actuar sobre la célula Leydig para producir la testosterona, que tiene a su vez efecto de retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Nuevamente vemos acá el circuito. Tenemos que el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotrofina, que va a actuar sobre la hipófisis para liberar la luteinizante, que actúa sobre la célula de Leydig, y la folículo estimulante, que va a actuar sobre las de Sertoli. Las luteinizantes encargadas van a estimular a la Leydig para producir la testosterona, que van a tener una regulación negativa con respecto a la hormona liberadora de gonadotrofina, y las de Sertoli, que van a producir la inhibina y la activina para inhibir a nivel de la hipófisis. Vemos dos lugares diferentes entonces. La luteinizante, que a través de la testosterona actúa directamente a nivel del hipotálamo para producir una retroalimentación negativa, mientras la provocada por la folícula estimulante a nivel de la Sertoli, con esta sustancia inhibina-activina, actúan como freno a nivel de la hipófisis. El eje hipotálamo, hipófisis y células de Leydig. La síntesis y la secreción de las hormonas liberadoras de gonadotrofina está regulada por control hormonal y por un control nervioso. El control hormonal se ejerce a través de los andrógenos y estrógenos, que inhiben las actividades de las neuronas hipotalámicas y disminuyen la respuesta de la hipófisis a las hormonas liberadoras de la gonadotrofina. La hormona luteinizante regula la actividad de las neuronas productoras de la hormona liberadora de gonadotrofina. El control nervioso se realiza a través de las aminas biógenas y péptidos, que pueden estimular o inhibir las actividades de las neuronas productoras de hormona liberadora de gonadotrofina. Así, la adrenalina es un estimulador, en cambio la dopamina, la acetilcolina y la serotonina son inhibidores. Hay que recordar que la hormona luteinizante es sintetizada en forma pulsátil por la hipófisis. Este es un regulador fisiológico más importante para la producción de andrógenos por el testículo.
actúa sobre las células de Leydig, incrementando la síntesis y secreción de andrógenos. La acción de la hormona luteinizante sobre la esteroogénesis puede resumir así. Aumenta la disponibilidad del colesterol, aumentando la entrada del colesterol en las células y liberando el colesterol de los depósitos. Aumenta la síntesis de las proteínas intracelulares transportadoras de esteroles. Acelera el paso del colesterol a pregnenolona y se introduce en las células diana formando parte del complejo hormona-receptor. Acá vemos entonces cómo actúa a nivel de la célula del Leydig. Se une al receptor, forma un complejo hormona-receptor y va posteriormente a ejercer su acción sobre el núcleo para formar las sustancias programadas. El otro eje está representado por el eje hipotálamo, hipófisis, células de Sertoli. La hipófisis libera entonces la hormona folículo estimulante, que son sintetizadas a partir de la hipófisis anterior por las células gonadotropas. Los receptores para esta hormona se encuentran en las células de Sertoli. Para que se produzca la espermatogénesis, sobre todo en la espermatogénesis inicial, la pubertad, se requiere de esta hormona, de la folículo estimulante y altas concentraciones intracelulares de testosterona. Entonces decíamos que esta hormona folículo estimulante es necesario para la espermatogénesis, sobre todo en el inicio, en la pubertad, y posteriormente esta se puede mantener por intermedio de la testosterona. Las células germinales, como vimos, no presentan receptores para la folículo estimulante ni para la testosterona. Sus efectos son mediados por las células de Sertoli. Vemos entonces que la hormona folículo estimulante a través de sus receptores en las células de Sertoli actúan estimulando procesos ligados a una proteína G, que es la que va a aumentar el AMP cíclico, que a su vez aumentan la activación de la proteína quinasa del tipo A, y eso va a activar activa una serie de mensajeros que van a producir la liberación de numerosas sustancias.